Desde la semana pasada, en buena cuenta, se han intensificado las lluvias en muchas partes del país, particularmente en el norte. Imágenes realmente alarmantes y preocupantes han sido difundidas actualmente por muchos docentes, por muchos medios de comunicación y por ustedes, lo que nos demuestra que en realidad vivimos una situación bastante difícil, además de lo político, y que dificulta el inicio de las actividades educativas el día 13. Estamos en la comunicación en estos momentos vía Zoom con el decano del Colegio de Profesores, el docente Helio Caña, para hablar sobre esas medidas que viene adoptando y evaluando adicionalmente el gobierno frente al inicio del año escolar que está previsto para este 13 de marzo. Profesor Ocaña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por esta entrevista. Efectivamente, la introducción que tú haces es parte de la realidad nacional y parte también de la diversidad y la complejidad en el cual se ubica nuestro país. Efectivamente, en estos días, a partir del día, desde la semana pasada, en buena cuenta, se han intensificado las lluvias en muchas partes del país, particularmente en el norte. Imágenes realmente alarmantes y preocupantes han sido difundidas actualmente por muchos docentes, por muchos medios de comunicación y por ustedes, lo que nos demuestra que en realidad vivimos una situación bastante difícil, además de lo político, y que dificulta el inicio de las actividades educativas el día 13. Como usted ha manifestado, ya las actividades han sido postergadas hasta el día 20 en muchas regiones y además en las resoluciones correspondientes emitidas por los gobiernos regionales manifiestan que están sujetas también a la evaluación. Y creo, allí hay temas que conversar, algunos detalles interesantes entre, por ejemplo, muchos pueblos de la zona costera del Perú son poblaciones que reciben mucha población migrante del interior del país, que con ocasión de trabajo, con ocasión de nuevas oportunidades, llegan a la costa, construyen sus casas, además con material que está más a su alcance, que significa con quincha, barro, adobe, y finalmente son ellos los que quedan afectados en estos periodos. Y por otro lado, incluso esa población que migra, las poblaciones urbano-marginales de la costa, se ubican muchas veces en los espacios que dejan las cuencas de los ríos. Tú sabes que el agua tiene memoria, Pedro, de tal manera que cuando se activan los ríos, resultan siendo arrasados esos lugares que están ubicados en las quebradas, en espacios donde antes o en algún momento bajaba el agua. Así es que el problema se ha convertido mayor. Muchas instituciones educativas han sido colapsadas en el norte del país. Chepén, el caso de Guadalupe, Lambayeque, Piura, Tumbes, ¿no? En realidad, una cosa es sentir como noticia y otra cosa es vivirla. Un docente de Chepén me enviaba imágenes alarmantes a las 2 de la mañana del día de ayer, indicando, por ejemplo, la situación que estaban viviendo muchas familias, ¿no? Casas arrasadas, lugares donde no pueden ni siquiera ya descansar porque ya el techo colapsó. Así es que estamos en esas condiciones y lo que aquí en Lima actualmente usted ha hecho un reportaje importantísimo, ese reportaje que ocurre aquí en Lima es mucho más grave en las provincias y en esos lugares, ¿no? Y sobre todo por la situación de las familias que tienen una economía precaria, que no podrán garantizar ni con siquiera materiales para que el niño asista el día 20 a sus clases, ¿no? Ahora, profesor Ocaña, ¿qué otra medida debería adoptar el gobierno, además de la suspensión de clases? En realidad la suspensión es una medida extrema, pero hay que cuidar la vida, la salud, la integridad de la familia. Eso es uno. En segundo lugar, busca que la familia se organice y la misma escuela también tenga que mejorar algunas condiciones de infraestructura, de desagües, de limpieza y otras cosas más para que nuestros niños vayan en buenas condiciones a esa fecha. El otro tema en esta etapa importante, y lo habíamos expresado también en otras oportunidades en las entrevistas contigo, Pedro, es que tenemos una población diezmada en esta etapa, mucha gente que no pudo trabajar en las regiones como Puno, como en el caso de Apurímac, aquí en Lima mismo, que fruto de las movilizaciones habían comercios informales, pequeños emprendedores, se han visto afectados en sus ingresos. Y esta de las lluvias, lamentablemente, es ya como el acabose de esta situación. De tal manera que un tema vital que el gobierno tiene que preocuparse en estos momentos es la alimentación para nuestros niños y niñas, para nuestros pequeños. Tenemos 43% de anemia, hay que trabajar con ellos. Y el otro asunto es que debemos trabajar, Pedro, y lo hemos expresado
planteado muchas veces la necesidad de implementar el tema de la educación híbrida al menos para un sector de la población que sí puede conectarse. Y que en estos momentos resultaría fundamental. Exitosa. Si bien es cierto, las clases presenciales podrían postergarse, pero no el inicio del año escolar. Si tan solo tuviéramos la inversión pública necesaria para esas clases híbridas. Efectivamente, Pedro, es cierto. Nosotros como colegio de profesores habíamos planteado ese proyecto, lo seguimos insistiendo y habíamos sentido mucho optimismo cuando en diciembre la presidenta de la República, también el ministro de Educación, manifestaron que una de sus prioridades iba a ser la entrega de herramientas digitales y conectividad para los estudiantes. Eso iba a ayudarlas a cerrar algunas brechas, pero hasta el momento no ha ocurrido eso. Lamentablemente, seguimos siendo ese país donde lo declarativo pareciera ser una verdad, pero en el fondo son propagandas hasta demagógicas, ¿no? Y entonces necesitamos que en situaciones como esta resolver con alternativas viables y posibles. Y ahora, ojalá que profesor Ocaña, nuestras autoridades nos estén escuchando, ¿no? Claro, profesor Ocaña, para terminar, Sí. por favor, díganos en estos momentos qué información tienen ustedes como profesores del registro de clases, de los materiales educativos en las regiones del norte peruano. A fines de febrero nos informaban que en el caso de Amazonas, por ejemplo, el caso de Lambayeque, que no tenían recursos económicos para que los materiales lleguen a las escuelas. Eso era uno. En segundo lugar, teníamos muchos colegios todavía con infraestructura inadecuada, otros en la posibilidad de poder traspasar a los directivos o los colegios que se construyeron, por decir en Chiclayo, tenían 2 instituciones educativas de las cuales 5 estaban en arbitraje. Y mientras no terminaba el arbitraje, era imposible que se les entregue el uso de la infraestructura y por tanto en esas condiciones era imposible también la entrega de los materiales. Entonces, cosas como eso están ocurriendo, ¿no? Igualmente en Piura, la zona andina de Piura, recordemos que Piura es una zona bastante extensa, allí también las dificultades de la entrega de materiales ha sido bastante difícil. Se podía avanzar en porcentajes, decimos 50, 70%, pero ese 30% o 20% restantes afecta básicamente a las escuelas ubicadas en lugares alejados, donde hay pobreza, donde hay una serie de necesidades, y por tanto ellos sufren el doble impacto, el triple impacto, la lejanía, el descuido, la llegada tardía de los materiales, y entonces creo eso realmente es preocupante, incluido a esto el tema de los servicios básicos, que no tienen agua de calidad, que no tienen electricidad, que no tienen internet, los programas de Caliguarma, los alimentos no llegan a tiempo, así es que hay suma de cosas. Si nosotros hacemos estos diagnósticos, Pedro, es con la finalidad de llamar la atención al gobierno y con la finalidad también de exigirles que haya un diálogo transparente y rápido entre los 3 niveles del gobierno central, regional y también municipal, pero allí están también los sectores como los directores de UPES, los hospitales y otros programas que nos puedan ayudar a resolver las necesidades de este momento, ¿no? Bien, profesor Ocaña, muchas gracias por la comunicación alcanzada.